Como prometimos la semana anterior, hoy continuamos el recorrido por las diversas entrevistas realizadas a lo largo de esta primera temporada de Vaca Muerta, Energía Argentina. Empezamos. Si hablamos de recursos naturales, podemos decir que Argentina es un país rico. Tenemos el segundo reservorio más grande de shale gas del mundo y el cuarto de shale oil. Hemos tomado dimensión de las oportunidades que nos brinda Vaca Muerta a nivel económico, político y social. Pero para hacer de la posibilidad un hecho, hace falta algo más que recursos energéticos de primera calidad. Se necesitan recursos humanos. YPF fue la primera empresa que desembarcó en Vaca Muerta con un ambicioso plan. Al principio, pocos confiaban en este proyecto. La mayoría de las compañías petroleras creían que era una jugada demasiado arriesgada. Es que claro, había que arrancar de cero, explorar a fondo el territorio, construir la infraestructura necesaria, investigar las condiciones del suelo a perforar, capacitar al personal y armar las primeras pruebas piloto. Pero, por suerte, siempre hay alguien que rompe el hielo, toma la iniciativa y marca el camino. Quien se animó a dar el primer paso en la cuenca neuquina fue el equipo de YPF, encabezado por su CEO, Daniel González. YPF es muchísimo más que simplemente desarrollar petróleo y gas. Es una compañía grande, es compleja y por suerte tenemos montones de ingenieros en petróleo, geólogos, geofísicos y de los mejores. Tenemos más o menos el 30-35% de los kilómetros de los acres de Vaca Muerta, es una tercera parte. Sin embargo, hemos hecho casi el 80% de los pozos. Y cuando pensás, Pancho, que los primeros pozos salían 20-25 millones de dólares, es impresionante. ¿Y ahora? Y menos de 10. Tampoco son perfectamente comparables. En un momento hacíamos pozos verticales, ahora es todo horizontal. Las ramas horizontales, como seguro te explicaron los muchachos allá en Campana, son mucho más largas que las que hacíamos originalmente. Sí, porque hablamos de los 3.000 metros, pero casi otros tantos por ahí en forma horizontal, sí. ¿No? Y hasta hace un año, la rama horizontal era 1.500 metros. Y ahora 2.500, 2.600 por diseño mínimo. Hemos hecho 3.200 y vamos a probar, a testear 4.000 metros de rama horizontal. Y estamos en una situación ahora donde sí, tenemos evidentemente más información y un potencial por delante gigante. ¿Qué es ese plan quinquenal del que tanto se habla? Si no me equivoco, empezó en el 2017, ¿no? ¿Qué va a pasar en esos 5 años? ¿O qué tiene que pasar? No es que va a pasar algo específico. La realidad es que nosotros veníamos con poco planeamiento. Estábamos trabajando solamente con un presupuesto, ¿no? Entonces estábamos mirando solamente el año por delante. Y en esta industria, donde haces un pozo que esperás que produzca para los próximos 35 años, un año no tiene sentido. Entonces empezamos a trabajar con un plan estratégico, le llamamos nosotros, que es un plan quinquenal, un plan de 5 años. Podríamos haber hecho de 10. Decidimos de 5 años y lo que nos permite es visibilizar, hablando ahora específicamente de Vaca Muerta, dónde creemos que vamos a estar. Entonces uno mira de acá a 5 años y decimos, en 5 años, 2/3 partes de la producción de YPF capaz que vienen de Vaca Muerta. Y eso es muy impresionante. Si estás mirando solamente un año, es difícil ver la magnitud de a dónde vas.
Hace pocas semanas estábamos en Houston, en la conferencia más importante de petróleo y gas que hay en el mundo, que se llama el CERAWeek, y fue muy impresionante porque, entre otras cosas, habló el presidente CEO de Chevron, que es nuestro principal socio acá en la Argentina, y uno de los ejemplos que dio de las cosas buenas que está haciendo Chevron es específicamente el desarrollo de Vaca Muerta en Argentina. Por supuesto, nosotros con el pecho inflado ahí mientras escuchábamos, pero podemos comparar lo que hacemos, que realmente es de clase mundial, con mucho de lo que se hace fundamentalmente en Estados Unidos, que es el único lugar donde el no convencional, el shale, se ha desarrollado fuertemente. Además, novedades como lo de la barcaza en Bahía Blanca. Sí, la barcaza, la verdad que es una apuesta grande que hicimos, un riesgo que tomamos el año pasado, entendiendo que la estacionalidad del consumo de gas en Argentina es un tema estructural y que si queremos realmente poder producir más gas, bueno, fuera de los periodos invernales tenemos que conseguir otro mercado. Y bueno, en eso estamos con la barcaza. Bueno, celebremos este día, brindemos por este día y no puedo dejar de hacer este cálculo. Año 2022 termina este plan quinquenal que bien me estás diciendo, va a seguir, por supuesto, pero en el 2022 se van a cumplir 100 años de YPF. No son pocos años, ¿no? Un siglo de YPF. Así que en el cierre de esta nota lo menos que puedo hacer es con el CEO levantar una copa imaginaria y brindar por esos 100 años y lo que venga. Nos encanta ser una compañía de 100 años, sin embargo somos conscientes que no necesariamente lo que nos trajo acá es lo que nos va a llevar a los próximos 100. Y tenemos esa obligación permanente de cumplir el día a día, el plan anual, el plan quinquenal, pero no no perder de vista cómo llegamos a los próximos 100 años, que ni vos ni yo lo vamos a ver, pero va a estar. Bueno, pero van a estar nuestros hijos, nuestros nietos. Totalmente. Brindemos por ellos también. No todo es claro y simple. Argentina es un país difícil de explicar. Quienes viven en el exterior se asombran de la cantidad de partidos políticos que existen, del peso representativo que tienen los sindicatos, del relativo interés y compromiso social que tenemos los argentinos y del lugar que ocupan determinadas noticias en los medios de comunicación. A los argentinos nos resulta habitual, por ejemplo, toparnos con una manifestación en la calle o una medida de fuerza, pero no en todos los países es así. Cada uno tiene su estructura, sus propias reglas y su dinámica social. Para formar parte del poder político de una nación, hay que comprender su historia e idiosincrasia. Si hay alguien que conoce el tema, es el economista y exministro Ricardo López Murphy. Una parte grande de nuestros conflictos fue depender mucho de la importación de petróleo. De ahí viene el gran tema de la California, claro, en el segundo gobierno de Perón. De ahí vienen los contratos petroleros de Frondizi, de ahí viene el formidable descubrimiento en los 70 de Loma de la Lata, que nos convirtió en un país muy gasífero, y luego viene por muchos años un proceso de desinversión en combustibles, en gas y en petróleo, hasta los descubrimientos de Vaca Muerta. De lo no convencional que cambió el tablero, ¿no? Claro, el no convencional, al revés del convencional, requiere mucha inversión para extraerlo. También pienso en negar o cambiar el eje de los problemas, porque cuando hablamos del problema del dólar, claro, el problema no es el problema del dólar, el problema es el del peso, ¿no? Efectivamente. Es así. Exactamente. El dólar no tiene ningún problema. No, el dólar está bien, está tranquilo, sube, baja, en todo caso, el peso del valor del petróleo, pero... Y fíjate una cosa, nuestros vecinos han dejado de tener ese problema. Hace 30 años atrás, Uruguay, Chile, Perú, todos tenían un problema similar al nuestro. Ninguno de ellos lo tiene más. La explicación me parece a mí que hay que buscarla por los cambios institucionales que ellos hicieron y los cambios en la cultura. Los valores de esas sociedades hoy le hacen intolerables los niveles de inflación a los cuales nosotros nos acostumbramos. Te pediría dos opiniones. Una sobre cuándo se va a producir ese derrame de la riqueza que significa Vaca Muerta para el argentino medio que dice, ¿cuándo me toca a mí? Que es lo más fácil, ¿no? No, yo diría, si el país en todas sus dimensiones, lo cual esto va a ayudar por una característica muy significativa que tiene, que nos ayuda a conseguir no solo actividad económica, empleo,
sino muchas divisas. En general, si la economía comienza a volver a crecer, eso en 2 o 3 años se nota. Una vez que comience a crecer, probablemente todo este área lleve entre 5 y 10 años tener en condiciones razonables. Exactamente, o sea, cuando uno habla de fenómeno de crecimiento, hablamos de periodos de 70, 80 años. Yo normalmente miro periodos muy largos, ¿no? Las cosas hay que mirarlas a largo plazo. Yo creo que vamos a tener que tener balanceadas las cuentas públicas porque no nos van a prestar para gasto corriente, no nos van a prestar. Y segundo, vamos a tener que tener un vigoroso crecimiento exportador. En eso Vaca Muerta cumple un rol muy significativo por el potencial de agregar a las divisas que tiene. Argentina siempre tuvo una dificultad en la generación de recursos externos. Bueno, ahora, si ese sendero lo recorremos con inteligencia, yo estoy seguro que el país puede crecer a tasas razonables. No tasas extravagantes, tasas razonables. Lo que sucede hoy en la cuenca neuquina es el resultado de un plan estratégico sostenido por el compromiso y el esfuerzo de miles de hombres y mujeres que apuestan a la industria nacional. En el camino se han superado varios obstáculos. Esto nos dio esa cuota de confianza adicional que faltaba para animarnos a soñar en grande. Y si bien todavía hay que afrontar la etapa más desafiante, está claro que el momento del shale es ahora. El gas y el petróleo argentino están pidiendo pista para jugar en el exterior. Pocos conocen el proceso y la historia del desarrollo de Vaca Muerta como Javier Iguacel, que en tan solo 44 años se recibió de ingeniero en petróleo, trabajó en YPF, se mudó al interior del país, después a Angola, volvió, se casó, tuvo 3 hijos, hizo carrera en grandes empresas petroleras, se desempeñó como director de Vialidad y fue ministro y secretario de Energía de la Nación. Tuve la suerte de poder rehabilitar las exportaciones a Chile, despedir el barco de gas. Despedir el barco. Y bueno, y promover esta gran oportunidad que tenemos argentinos. Algunos dicen puede ya más tiempo, menos tiempo, yo creo que depende de nosotros los argentinos, pero el volumen de trabajo y de exportaciones es equivalente o puede ser equivalente a todo el campo, que es una gran turbina para Argentina, siempre lo ha sido. Así que darle esa estabilidad al avión, y yo creo que ya va a ser más difícil que una tormenta nos tumbe en la parte económica, ¿no? Este programa, humildemente lo decimos, ha ayudado a que mucha gente ya sepa lo que es shale, que sepa bien qué es eso de fracking. Y acabas de mencionar África, pero África concretamente fue Angola, tu experiencia. Angola, sí. Y también a través de este programa muchos se enteraron de que hay 2 opciones, por ponerlo groseramente, a la hora de explotar el petróleo: hacer lo que hizo Noruega o hacer lo que hace Angola. Sí. ¿Cuál fue la experiencia en Angola, en tu caso? Un país que utilizó un tipo de contrato donde la compañía estatal es la dueña de los recursos y comparte con las compañías privadas la producción con un contrato. Fue un país que se independizó un año después que yo nací, en el 75, o sea que es muy joven. Hay que ponerse en perspectiva histórica las cosas. En el petróleo tradicional, en Angola o en Noruega, por ejemplo, uno encuentra un yacimiento que es difícil encontrarlo porque hay que hacer prospección y en cientos y cientos de kilómetros cuadrados hay un yacimiento que es de 5 o 10 kilómetros cuadrados o menos. Y de repente surge el pozo. Y el pozo surge, los pozos acumulan un montón, pero está en el mar. Entonces hay que hacer toda una inversión enorme, miles de millones de dólares, como en Brasil, antes de empezar a ponerlo en producción. Se invierte mucho dinero y después, con el tiempo, se extrae. En el caso del shale, se invierte mucho dinero, pero es como el campo. Todos los años hay que invertir. Entonces, desde el punto de vista geopolítico es muy distinto, porque a diferencia de la típica industria petrolera, no es hereditario de un gobierno al otro. Si la cosa no funciona, es muy fácil poner freno de mano. Se deja de invertir y como si dejara de invertir en el campo, deja de haber producción de trigo o de maíz, en 2 o 3 años deja de haber producción de gas y de petróleo. Nosotros calculamos en la Secretaría de Energía, no sé, dirá, yo creo que en 10 años, puede ser en menos también, algunos dicen un poco más, pero podemos ser uno de los 10 mayores exportadores de energía del mundo. Se puede decir que la industria energética está integrada por distintos actores.
Investigadores, ingenieros, geólogos, compañías nacionales, extranjeras, pymes, inversionistas, funcionarios provinciales, municipales y nacionales, por mencionar solo algunos. Jorge La Peña es un referente del sector que ha ocupado distintos roles a lo largo de su carrera. Formó parte desde el lado corporativo cuando fue director de YPF y cumplió funciones públicas como secretario de Energía de la Nación durante el gobierno de Alfonsín. Actualmente continúa en actividad como presidente del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi. Bueno, yo tengo una visión optimista de Vaca Muerta, pero creo la ingeniería no me deja salirme de un canon realista. Vaca Muerta es una gran potencialidad y no una realidad todavía que haya demostrado íntegramente la factibilidad de poner en producción esos yacimientos. Lo que yo digo es que en este momento el gas de Vaca Muerta, si bien como recurso es abundantísimo, todavía los costos de producción no permitirían colocar ese petróleo en forma competitiva en el mundo porque nadie nos lo compraría al precio que recupere nuestros costos. En cambio no pasa esto con el petróleo. El petróleo de Vaca Muerta, que también está en ascenso, su producción, puede ser colocado en el mercado internacional, no requiere subsidios y veo que es positivo que la industria petrolera, que había empezado, digamos, enfatizando mucho la necesidad de producir gas de Vaca Muerta, hoy está mirando con mucho más cariño y mucho más de potencia al petróleo de Vaca Muerta. Como la Argentina necesita divisas, este es el momento de decir, bueno, ahora muchachos, yo tengo una posición que no es ni optimista ni pesimista, es realista. Y soy crítico respecto a los proyectos que no han demostrado su factibilidad y su viabilidad, y en cambio trato de alentar a aquellos donde veo que las posibilidades son mayores, como en este caso el petróleo de Vaca Muerta, ¿no? Intuyo que Mosconi está aplaudiendo desde allá todo lo que has dicho y te lo agradecemos profundamente. Tratamos de ser buenos discípulos de los grandes maestros que ha tenido la Argentina en sus ya más que centenaria historia del petróleo y del gas en la Argentina, ¿no? Somos una compañía argentina con alcance global. Somos soluciones para el futuro. Somos SECO. Estamos en plena transición hacia un cambio de paradigma. Este enorme proceso pone a prueba nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios y nos brinda, a su vez, la posibilidad de proponer nuevas ideas. Ya sea desde el aula, el laboratorio o su despacho, la doctora en bioquímica, Ana Pechen, aporta su conocimiento, de la teoría a la práctica y de la investigación a la política. La ex vicegobernadora de la provincia de Neuquén es considerada un referente del sector. Siempre digo que soy una académica que hago política. Es decir, ese es mi lugar, ¿no es cierto? Lo primero para mí ha sido siempre el razonamiento. Y llegué a ser vicegobernadora de la provincia, posiblemente porque fui rectora de la universidad, si no, nunca hubiera sido vicegobernadora de la provincia. No me lo expliques a mí que digo que todo tiene que ver con todo. Sí. Cuando te oía hoy en el escenario, aquí en el precoloquio de idea, dije, bueno, esto lo refuerza. Ella está diciendo que efectivamente se entremezclan las cosas. No podemos separar el petróleo de la política de la docencia, lo importante que es la academia en el mundo del petróleo, cómo se pueden alimentar mutuamente. Sí. Eso en el mundo está muy claro y funciona, ¿no es cierto? Es decir, los países de los que nosotros copiamos de alguna manera, como Estados Unidos, toda la extracción de no convencionales, tienen una fuerte asociación entre las empresas y las universidades. La Universidad de Texas, la Universidad de Pensilvania. Acá todavía falta construir ese proceso. Pero se está dando un crecimiento exponencial de chicos que quieren estudiar ingeniería en petróleo o algo afín. Por supuesto, o sea, donde se impacta claramente es en la demanda de recursos humanos. Allí sí es sensible, digamos, rápidamente la universidad.
pero en todo lo que es el conocimiento, ¿no es cierto?, que tiene la Argentina, los talentos que tiene Argentina en su sistema científico-tecnológico, todavía no es valorado, digamos, ni por muchas veces los gobiernos, ni por las empresas, con lo rico que sería realmente poder aprovecharlos. Hablaste también de la comunicación, lo importante que es la comunicación. Y es algo que mucha gente, indirectamente, y a través del programa me hace llegar, me dice, claro, pero el mundo del petróleo es un mundo de ellos, es un mundo que se alimenta a sí mismo, no sale de ahí. Yo digo, sí, puede ser. Quizás a lo mejor por muy técnicos se olvidan de comunicarlo en un lenguaje sencillo a los demás. ¿Qué es esto? En el caso de Vaca Muerta, además está decir que es algo que nos atañe a todos como argentinos. ¿Cómo no informarnos? Es la mayor riqueza, digamos, es el segundo yacimiento en el mundo de gas y el cuarto de petróleo no convencional. O sea, dejamos de ser ese país que tenía gas y petróleo y que siempre prácticamente tuvo que importar para poder llegar a ser un país que se autoabastece realmente y que exporta gas y petróleo. Ya estamos exportando gas. Sí, entonces, la realidad es distinta. Es algo que merece que todo el mundo lo conozca y en sus dimensiones, con sus beneficios y sus riesgos, como toda actividad del siglo XXI. Y me encantó ya esto como cierre de esta nota. No te quiero robar más tiempo porque está muy requerida. Es un éxito, además, esta sí, ha sido muy buena. Idea, como muy buena la idea. Qué gran idea. Sí. Decías que el conocimiento, no sé si lo entendí bien, pero creo que se podría considerar uno de esas energías continuamente no perecedera, digamos. No perecedera, exactamente. La única riqueza hoy es la del conocimiento. Es decir, los recursos naturales a veces se agotan, pero el conocimiento no. Entonces, mi pretensión es que realmente usemos los recursos del subsuelo para generar ese crecimiento del conocimiento, que es el que nos va a solucionar los problemas en el futuro. Bueno, que se cumplan tus deseos. Muchas gracias, Pancho. Nos encantó estar contigo. Igualmente. Carlos Eguía es neuquino por elección, un periodista enamorado de la Patagonia argentina que lleva más de 20 años viviendo en el sur. Nos recibió en su casa, junto a su familia. Tenemos otro tipo de mirada que a lo mejor no se tiene desde Buenos Aires, estando viviendo acá. Porque yo a veces escucho algunas cosas de algún periodista de Buenos Aires que te habla de Vaca Muerta como si fuera una localidad, y Vaca Muerta no es una localidad. Vos lo viste. Vaca Muerta es la joya no de Neuquén, me parece que es la joya de la República Argentina, sin ninguna duda, si lo sabemos explotar como corresponde. Primero, entendamos qué es Vaca Muerta, que todavía falta explorar muchísimo de Vaca Muerta y que todavía faltan muchísimas inversiones, pero que ya se ha empezado a ver a partir de esto. Hay mucha infraestructura. Empezamos de nuevo a exportar después de muchos años gas a Chile, gas a Brasil, después de 12 años que no se exportaba, y después de 12 años de haber tenido un precio del millón de BTU que valía $1 cuando le pagábamos 24 al barco Fantasma y 14 a Bolivia. Y eso de alguna manera pisó a Vaca Muerta, salvo estos años que se reactivó. Ahora, lo más importante me parece que es eso que vos decís, que no esperemos que sea siempre el futuro, que empiece a ser el presente, ¿no? Todo tiene una parte buena y una parte que no es tan buena, para no decir una parte mala. ¿Cuál es la parte que no es tan buena? Que los sueldos petroleros son muy importantes, son muy importantes. Entonces, la mayoría, o los que manejan el mercado inmobiliario, porque son muy poquitos los que manejan el mercado inmobiliario, creen que todos los neuquinos son petroleros. Y no, acá hay taxistas, empleados municipales, empleados de gobierno, gente que trabaja en los medios, que no tiene el mismo salario que un petrolero. Me parece que la gente lo que espera es que el gobierno ponga los huevos en distintas canastas, porque cuando yo llegué a Neuquén, se acababa el petróleo. La gran preocupación de Neuquén era, se nos termina el petróleo, ¿qué vamos a vivir? Es muy bueno que, como hay un sector de Neuquén que no existe Vaca Muerta, entonces el gobierno lo que tiene que hacer es infraestructura en esos sectores, desarrollar el turismo con lo que deje Vaca Muerta. El gobierno provincial estoy hablando, exactamente, ¿no? Te iba a preguntar, porque uno dice el gobierno, piensa, claro, el gobierno nacional. No, en este caso estamos hablando del que tiene el interés directo. Exactamente, el gobierno provincial, que es lo que hablamos hace muy poquito con el gobernador,
y que nos decía eso, ¿no? Lo que tiene que hacer Neuquén es eso, ser un buen administrador de ese recurso de vaca muerta. Me parece que el gran desafío del gobierno de la provincia es justamente ese, empezar a diversificar dónde va a ir a parar ese dinero que ingresa por vaca muerta, que hoy es muchísima plata y además favorecido por el dólar. Mucha gente va a decir favorecido por el dólar, nosotros estamos, está bien. Pero viste, a ver, el turismo se favoreció por el dólar, vaca muerta se favoreció por el dólar, los bolsillos no se nos favorecieron por el dólar, pero en realidad lo que pasa en vaca muerta es que fue favorecido por el dólar. Ahora, por eso te decía, el gran desafío es ese, ¿dónde va a ir a invertir? Y es para mí en conectividad, en desarrollo del norte neuquino, que tiene un potencial increíble y muy poca gente lo conoce, lo vas a conocer. Estás hablando de Rincón de los Sauces, por ejemplo. Estoy hablando de Rincón de los Sauces, de Chosmalal, Las Ovejas, Andacollo, Huinganco, son lugares que son maravillosos. ¿Podrías simplificar cuál es hoy, ya sé que es muy difícil, la opinión del neuquino sobre esto que les ha tocado? Y vuelvo a lo mismo, porque algunos dirán, claro, es nuestro. No, pero es un regalo. Comparto lo que vos decís, Dios lo volvió a tocar a Neuquén con la varita mágica, sin duda. Y el neuquino lo que siente es que se viene una gran provincia, pero también empieza a sentir ese recelo de alguna manera de querer que, la desocupación cero arranque por el neuquino. Claro. Que el neuquino sea el primero que tenga su casa y pueda lograrlo. Porque esto complica el tema de tanta gente que recibe Neuquén, ¿no? Ese es el gran desafío, me parece, Pancho. Cuando una industria prospera, se generan nuevas oportunidades. Donde antes había un desierto, hoy hay varios pueblos. La transformación surge a raíz del crecimiento. Si se instalan nuevas empresas, se crean nuevos puestos de trabajo. Y con los salarios al día, aumenta el consumo. Si la población crece, demanda mayor infraestructura. Y así continúa el círculo virtuoso. Quienes buscan formar parte de este proceso de transformación quieren estar preparados. En Neuquén, los jóvenes, atentos a las oportunidades, se acercan a la universidad para averiguar por las carreras de ingeniería y geología. Por eso, visitamos al doctor Salvador Canzonieri, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. Nuestra facultad en realidad nació con el petróleo. Durante varios años se dictó la carrera Ingeniería del Petróleo y Minas, así se llamaba, en un campamento de YPF. O sea, nosotros nacimos del petróleo y hoy nos toca esta realidad, estar sobre vaca muerta, digamos, sobre esta gran actividad que se está desarrollando en hidrocarburos acá en la región. Aproximadamente por años tenemos unos 60-65 estudiantes que están haciendo pasantías en las empresas de la región, grandes operadoras internacionales, digamos, que están trabajando en la región. Pero tenemos mucha relación. Los servicios que le prestamos, o sea, prestamos servicios calificados a la industria hidrocarburífera de la facultad. Queremos aprovechar todo el máximo posible estos recursos y que, bueno, se puedan industrializar en la zona, ¿sí? Digamos que derrame en la zona la mayor cantidad, pero obviamente es un recurso del Estado Nacional, ¿cierto? Está en el suelo neuquino, pertenece a Neuquén, pero va a ayudar a toda la nación, a toda la república, ¿no? Como ingeniero y acostumbrado a los cálculos, ¿has calculado lo que puede significar en crecimiento para la provincia? Ya no hablemos del país. ¿Cómo ves no digo el futuro inmediato, pero sí, ¿en cuántos años crees que esto puede transformarse en qué? El crecimiento es explosivo. O sea, Neuquén tuvo una característica siempre, tuvo un crecimiento explosivo. Hoy es una ciudad, la Neuquén capital es una ciudad grande, digamos, no es un pueblo grande, es una ciudad importante. El crecimiento en la zona que está como 80, 90 kilómetros, Añelo, que es un pueblito, hoy ha tenido un crecimiento pero muy explosivo. O sea, y la extracción, el movimiento de equipos, de gente, es muy explosivo. Yo creo que esto va a generar cuestiones muy buenas y también de las otras, porque todo crecimiento explosivo que no está planificado, que no está pensado, trae algunos inconvenientes. Salvador Canzonieri, ha sido un placer charlar contigo. Gracias a ustedes por haber venido por acá. Esto ayuda a la difusión de este fenómeno que es vaca muerta, pero ayuda a la difusión también de nuestra facultad, que es la facultad más importante en esta zona en cuanto a ingeniería me refiero.
Y bueno, esperamos vernos en otra oportunidad. Y con esto seguirá haciéndolo. Seguirá haciendo. Por muchos años. No es sencillo transmitir lo que genera Vaca Muerta. Y no me refiero únicamente a nivel comercial o económico. Quienes viven en las zonas aledañas comparten un sentimiento común: el orgullo y el respeto por los recursos de su tierra. Son conscientes de la riqueza y de las oportunidades que esconde la cuenca. Y esto, lógicamente, despierta nuevas ideas. Darío Irigaray es director de la editorial Patagonia Activa. Él está convencido de que Vaca Muerta es la puerta hacia el futuro. Por eso, no dudó en editar un libro para conocer a fondo la región, una guía comercial y un mapa para quienes quieran ubicar los yacimientos de Vaca Muerta. Y bueno, mucha gente nos pregunta cuándo explota Vaca Muerta. Nosotros preferimos que no pase, pues ya pasó en su momento como un pequeño boom. Esto va a ir requiriendo más escuelas, más hospitales, más rutas, más viviendas. Y bueno, todo eso hay que desarrollarlo. Creo que falta mucha inversión en lo que es el desarrollo de infraestructura y cada vez tratar de estar más preparado, mejorar las rutas, poder tener una autopista hasta el centro, digamos, de Añelo, donde hoy hay una ruta de una sola mano, ir mejorando los caminos, generando caminos alternativos para que por ahí vayan los camiones. Porque bueno, todo esto del desarrollo de Vaca Muerta va coexistiendo, digamos, con la vida de las personas, ¿no? Y va afectando el día a día, cómo se desenvuelve, donde uno capaz que sale de acá 10, 15 kilómetros de la capital neuquina y ya empezás a ver un fluido de camiones y camionetas que impacta considerablemente. La información, digamos, que se maneja desde la provincia particularmente es todo lo que está referido a nuevas inversiones, acuerdos comerciales, obviamente ver de desarrollar infraestructura. Permanentemente están tratando de ir siempre un poco atrás de las necesidades porque es muy difícil planificar cuando no se conoce cuánto va a ser el crecimiento. Sabemos que va a crecer, te dicen en 10 años va a haber el doble de personas. Dice, bueno, ¿cuándo arrancamos y cuándo llegamos? Es como que va creciendo, pero bueno, sin ir muy lejos, en los primeros meses del año ya entraron como 1.500 familias a Neuquén y permanentemente van llegando, pero bueno, es una de las cosas que creo que es importante destacar y sobre todo a nivel nacional, donde mucha gente tiene expectativas, que particularmente traten de poder leer, estudiar por ahí a través de un programa de televisión, pero también leer internet e informarse, porque se generan a veces demasiadas expectativas y la gente viene y se tira a la pileta y después viene y no tienen ni un pasaje para volver y a veces se generan problemas sociales. Y eso es realmente hay que destacarlo y hacer hincapié de que por ahí la gente se dé de alta en portales de búsqueda de trabajo, que no se vengan sin nada concreto porque se complica mucho realmente. Patagonia Shale Services. Productos y servicios innovadores para la industria del upstream del petróleo y el gas. Arenas Argentinas del Paraná. Última tecnología en procesamiento de arenas para fractura. ITEC nació en 2013 con el objetivo de acercar la capacidad y la creatividad de la ciencia argentina a las necesidades concretas de la industria energética. ITEC significa YPF Tecnología y está compuesto por un 51% de YPF y un 49% de CONICET. Su creación fue una apuesta estratégica que unió a la empresa de energía más grande de Argentina con el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en nuestro país. ¿Cuál es la misión? Construir un centro líder en la generación de soluciones tecnológicas para el desarrollo energético. Al llegar a ITEC nos recibió Santiago Sacerdote, un ingeniero industrial con experiencia en el diseño de estrategias de negocios y políticas públicas ligadas a la ciencia. Él fue vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET y actualmente se desempeña como gerente general de ITEC.
La gente puede imaginar que ITEC es un instituto de investigaciones o al revés, es puramente un área de YPF. ITEC es innovador en sí mismo. Hay mucho por crear de modelos del día a día que hace que haya una curva de creación y de escalado que creo que ya estamos en condiciones de tener un despliegue mucho mayor en la industria. Nosotros, al momento de encarar un desarrollo tecnológico, la verdad que a un YPF o a una empresa de energía le golpean las puertas los proveedores del mundo con lo último. Si no llegamos a tiempo, si no llegamos con un costo adecuado, que no llegamos. Y que el sistema científico juegue ese juego es clave, ¿no? 47 laboratorios aquí. Sí, son 47 laboratorios dentro de lo que es laboratorio más de investigación, y después hay un sector de plantas piloto con el espacio para hacer el escalado de las tecnologías, ¿no? Hay una tarea natural de transferencia tecnológica a pymes de la industria, a startups o a empresas consolidadas que toman esa tecnología en formato de licencias y las transforman en productos y servicios. Entonces, en esa fase final de transferencia es que nosotros hacemos el escalado, que salimos del laboratorio y lo llevamos a su condición de mercado, ¿no? Somos una empresa de tecnología que trabajamos para toda la industria, y en ese rol YPF es nuestro cliente principal y nuestro, si se quiere, somos el brazo tecnológico de YPF. Es así, ¿no? Pero hay muchas razones por las cuales tiene sentido que cierta capacidad le brinda asistencia a toda la industria. Y creo que ese es el juego inteligente de poder trabajar para toda la industria, y obviamente tenemos nuestro portafolio de investigación con YPF, que es quien está de alguna manera como cliente financiándola. Y está bueno que podamos ayudar a que el país resuelva sus deficiencias energéticas y lo pueda disfrutar. Vaca Muerta es una gran plataforma, por ejemplo, de exportación de gas, que podría ser. Bueno, eso hay todo un potencial de desarrollo para el país. Tenemos nuestro corazón en las renovables, tenemos nuestro corazón en temas ambientales. Hay mucho para hacer desde la tecnología para que la operación sea ambientalmente más sostenible, ¿no? No hay una preferencia. Yo creo que lo interesante en ITEC es que estamos pudiendo cubrir todo el sector energético con proyectos que van de corto plazo, largo plazo, desde renovables hasta el no convencional, algo súper disruptivo y algo también incremental, ¿no? De alguna manera lo que hacemos es gestionar un portafolio de riesgo, y en ese balanceo, no todo es éxito. Entonces, la diversidad nos da también la oportunidad de decir que si este proyecto no sale, podemos seguir con aquel. El geólogo y profesor universitario Juan Pablo Álvarez trabajó en distintas compañías de servicios petroleros hasta que en 2013 ingresó en el mundo de la investigación. Lleva más de 6 años estudiando los recursos no convencionales dentro de ITEC, donde ocupa hoy el cargo de jefe de geología. Para conocer el trabajo que realiza su equipo, Melina Monti visitó las instalaciones y habló con él. Bueno, lo que estamos viendo acá es un testigo corona de la formación Vaca Muerta. O sea, cuando consultamos qué es Vaca Muerta, ¿esto es precisamente lo que está abajo de la tierra cuando vamos a la cuenca neuquina? Sí, esta es la única forma de ver Vaca Muerta como está en subsuelo a 3.000 metros de profundidad, de manera, digamos, intacta. Esto es un cilindro de roca que se extrae durante la perforación. Cuando se llega a la profundidad deseada, cuando se identifica que se está en la profundidad de Vaca Muerta, que es la que se quiere estudiar en este caso. Así se estudian otras formaciones también, pero se baja una herramienta especial que perfora y adentro de la sarta de perforación guarda estos tubos de roca. Obviamente obtener estos cilindros de roca, estos testigos corona, no es un proceso caro, entonces no se obtiene tanta cantidad. Entonces, cuando se obtienen cantidad de estas coronas, se estudia al máximo. Nosotros hacemos lo que se llama estudios integrales. Acá le hacemos casi todo lo que se le puede hacer a esta roca para caracterizarla desde el punto de vista mineralógico, sedimentológico. Después, cuestiones que están vinculadas a sus propiedades de flujo, su porosidad, su permeabilidad, en lo que se llama petrofísica. Se hacen estudios de microscopía, de detalle. Esta roca está compuesta por clústeres muy pequeños que para identificarlos se necesita hacer microscopía de detalle, no se ven a ojo desnudo ni en microscopios comunes. Se hacen estudios mecánicos, estudios para estudiar la materia orgánica que contiene, porque esto está compuesto además de minerales por materia orgánica. Este es el shale, o sea, uno agarra, permiso, toca esto, agarra y tenemos en la mano el shale. El shale de Vaca Muerta. Es un recurso no convencional. Porque, decime
como geólogo, la diferencia entre un pozo convencional y un pozo no convencional para extraer petróleo y gas? La diferencia principal entre un reservorio convencional y no convencional es que el reservorio no convencional necesita ser estimulado para producir. Esta roca no posee las condiciones de permeabilidad para que naturalmente fluya y se llegue con el pozo a la profundidad deseada y produzca. Con lo cual hay que estimularlo hidráulicamente para generar un conducto de alta permeabilidad. ¿Tienen en el momento de perforar un pozo que van a un nuevo yacimiento incidencia para decir, bueno, ¿dónde perforamos? El siguiente pozo, ¿dónde lo hacemos? Desde ITEC nosotros colaboramos con los proyectistas de YPF, que son los que en definitiva deciden las mejores zonas donde colocar los pozos. La información que se saca de las coronas, ellos se valen de un montón de información. Una muy importante es extraer coronas, estudiarlas, y a partir de los estudios que hacen con nosotros, toman esas decisiones. Entrar por primera vez a ITEC es como entrar a la NASA de los hidrocarburos. Esto también es Argentina. Innovación, desarrollo, últimas tecnologías y sobre todo un capital humano impresionante. Dentro del centro de investigación se respira un aire distinto. Se contagia la energía de los jóvenes profesionales y la motivación de quienes trabajan en los distintos proyectos. Los coloridos pasillos circulares, con espacios comunes, transmiten creatividad y permiten el encuentro constante entre todos los colaboradores. ¿Habrá sido este el espíritu con el que fue creado ITEC? Para averiguarlo, conversamos con Sergio Fernández Mena, de YPF. ¿Qué es exactamente el CTO o CTO? CTO es un término en inglés, claro, que es Chief Technology Officer. Bueno, en español lo más simple sería decir el responsable de la tecnología y de la innovación. Que es lo que aquí se vive todos los días. Se vive aquí en ITEC, que dicho sea de paso es ITEC, a secas. ITEC, o sea, no es la ITEC, en esta época, el ITEC, exacto. ITEC. Otras áreas a donde trabajamos en innovación y tecnología tiene que ver con lo que llamamos tecnología de operaciones. La tecnología de operaciones es tecnología que conceptualmente es similar, pero que se aplica, por ejemplo, en un yacimiento. Estuvieron visitando Vaca Muerta y habrán visto una gran cantidad de tecnología aplicada a la técnica de extracción y exploración, ¿no? Eso es normalmente el dominio de la tecnología aplicada a las operaciones, que es todo un área de conocimiento y que forma parte del rol de CTO o CTO en este caso en YPF. Tu responsabilidad. Parte de mi responsabilidad. Y último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, es el área de la investigación y desarrollo, que es el motivo por el cual estamos hablando hoy acá. Y una palabra que para mí es mágica, que es innovación. Correcto. Esto de innovar tiene el desafío implícito. Y es interesante porque nosotros hay muchas formas de trabajar y de denominar y de hacer un acercamiento a la innovación. En ITEC tenemos un lazo muy cercano con lo que es la estrategia de negocios de YPF. Y en aquellos casos en los que trabajamos para soluciones tecnológicas más allá de YPF, en el dominio de la industria de energía. Lo que nosotros hacemos en YPF y hacemos en ITEC es plantearnos el objetivo de operar como los mejores de clase mundial. El hecho de que trabajemos y que estemos físicamente ubicados en Argentina es casi secundario al objetivo principal, que es tener un nivel de excelencia de clase mundial. Ahí queremos estar y lo que hacemos tiene un sesgo y apunta claramente a competir ahí. Muchos se han enterado a través del programa, ya sé que esto es una barbaridad lo que voy a decir, que YPF tiene prácticamente más de 100 años de existencia, ¿no? Entonces te desafío sobre el final a que imagines que no está frente a mí, sino que está frente al ingeniero Mosconi. Le decís, mire ingeniero, ¿cómo resumirías esta comunicación con el ingeniero? A Mosconi le diría, quédese tranquilo porque estamos trabajando en tecnologías de frontera que nos van a permitir seguir creciendo el valor de YPF, mantenerlo y expandirlo en los próximos 30 a 40 años. ITEC es un centro tecnológico de investigación. Está compuesto en un 51% por YPF y en un 49% por el CONICET. El cometido principal
es acercar la capacidad y la creatividad de la ciencia argentina a las necesidades concretas de la industria energética. La geóloga María Elena Oneto ingresó en YPF en 2005. Tiene más de 20 años de experiencia en temáticas ambientales y actualmente se desempeña como líder del programa de sustentabilidad ambiental de ITEC. Mucha gente debe asociar la industria minera en general, petrolífera también en particular, con el ataque a la naturaleza. Y vos estás justamente defendiendo a la naturaleza. Sí. ¿Tendrás algún proyecto concreto a lo mejor al respecto? Sí, el proyecto Irupé, justamente. ¿Lo de Irupé es porque les gustó la flor del Irupé? ¿Les pareció una imagen linda o porque tiene algún asidero En más? realidad, sí, tiene un asidero A ver. científico. Estamos hablando de una membrana. Sí, de una membrana. Tomamos a la planta del Irupé y sí, Cuando la yo entré, vi canasta. algo y dije, esto está inspirado en una planta, pero a La lo mejor... canasta, la forma, está inspirado en la forma de la planta. La conexión también tiene que ver con el tallo de la planta, cómo se conecta. ¿Ves? Ahí las veo, sí, se parecen gotas de mercurio, como bien dijiste. Claro. Entonces repele completamente el agua y deja pasar solamente el hidrocarburo. Entonces vos lo que obtenés es una eficiencia alta de separación. O sea, tenés el hidrocarburo sin agua por un lado y el agua... Absolutamente lego en la materia, como comprenderás, pero uno imagina, y creo que muchos dirán, no, pero el agua debe ser mucho menos densa que el petróleo, No, no pesa. es más pesada. Se va para abajo y el hidrocarburo flota. Después cuando hagamos la Claro, experiencia... no, hablo que, Sí. o sea, pasa el hidrocarburo y queda el agua. Claro, Vamos tiene a que ver en cómo está formulada la membrana y con la tensión superficial de los líquidos. O sea, el agua rueda y en cambio el hidrocarburo, la gota, en lugar de ser redonda como esta, se achata totalmente contra la membrana. Entonces pasa. Quiero verlo en acción eso. ¿Podemos? Sí. Vamos a empetrolar el agua. Vamos a empetrolar el agua. ¿Sí? Acá se puede ver cómo Y ahí se produce lo que decías, la claro. cuba es bastante grande. Sube Estamos viendo aquí en la flor cómo lo que pasa es petróleo para adentro, nada más. ¿Qué es lo que se ocurre? Claro, y colecta la manguera, filtra, solo pasa el hidrocarburo a través de la membrana, el agua no, y por la manguera, bueno, se colecta en el recipiente. Claro, para ustedes esto es de todos los días. Para el que no conoce es una maravilla ver cómo funciona. Claro, si uno lo deja el tiempo suficiente, esta capa desaparece y vuelve. Y quedaría el agua limpia Claro. perfectamente. Nunca mejor dicho aquello de que una imagen vale por 1000 palabras. Bueno, ya nos vamos, no digo con un doctorado como el tuyo, pero con algunos conocimientos más. Ya hemos recorrido algunos kilómetros del largo camino hacia Vaca Muerta. Hemos hablado con ingenieros, geólogos, CEOs, consultores energéticos, abogados, economistas, asesores políticos, funcionarios, investigadores. Entre ellos, podemos decir que existe un punto en común. Todos transmitieron la misma idea. Estamos ante la posibilidad de progresar, de dar el gran salto a nivel industrial. Si todo sale bien, Vaca Muerta podría cambiar el rumbo de nuestro país. El mundo tiene los ojos puestos en los recursos no convencionales, como los que esconde la cuenca neuquina. La industria energética trabaja intensamente para optimizar los tiempos y bajar los costos de producción, y así lograr ser más competitivos en el escenario internacional. Ha llegado el momento de explotar las capacidades y superar todas las diferencias en favor de la industria nacional. El futuro llegó. El momento de los hidrocarburos argentinos es ahora. Eso sí, afrontamos un gran desafío. ¿Podremos ser protagonistas en la era del shale? Como les decía en el comienzo del programa, hoy termina una primera etapa. El programa continúa, por supuesto, pero yo por un rato voy a tener que decirles hasta pronto. No es una despedida, es hasta cualquier momento. Lo que pasa es que compromisos laborales y viajes impostergables me impiden a continuar o estar en este programa, por ejemplo, la semana que viene. Insisto, fue un enorme placer conducir estos programas. Y quiero agradecer también a todos ustedes que ahí en su casa ya forman parte también del equipo de Vaca Muerta Energía Argentina. No es un adiós, es un hasta muy pronto. Vaca Muerta Energía Argentina continúa. Así que los esperamos. Nos vemos.